Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar la emergencia nacional por la COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, a la ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz, y a la ministra de la Niñez y Adolescencia y presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, la señora Gladys Jiménez. Los jerarcas el día de hoy estarán abordando sobre el tema del reinicio del curso lectivo en modalidad combinada. También los invitamos hoy a las 2:30 de la tarde a seguir una transmisión en donde los jerarcas estarán ampliando sobre el tema y atendiendo las consultas que los padres y madres de familia tengan con respecto al tema. Les recuerdo, 2:30 de la tarde, adicional lo pueden hacer a través del Facebook de Casa Presidencial. Damos inicio a esta conferencia con el reporte epidemiológico ofrecido por el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Bueno, un cordial saludo a quienes me acompañan en la mesa principal, a doña Giselle, a doña Gladys. Un gusto tenerlas acá para hablar de un tema tan importante también. Y a todos los que están presentes y siguiendo la transmisión también un saludo. La semana epidemiológica 26, que es la que terminó, se comprendió la semana pasada, abarcó del 27 de junio al 3 de julio, tuvo un registro de 10.073 casos por COVID-19. La semana anterior a esta, o sea, la 25, tuvimos 10.356 casos. O sea, en cantidad de casos vamos disminuyendo lentamente. Esto representa un 3% de una semana a otra. El promedio ha sido, a nivel de casos por día, de 1.439. En lo que respecta al tema de fallecimientos, la semana del 20 al 26 de junio tuvimos 124 fallecidos, mientras que del 27 al 3 de julio se contabilizaron 89 personas fallecidas. Esto nos da un promedio diario de 13 personas que pierden la vida en causas relacionadas con la enfermedad de COVID-19. Nuestro más sentido pésame a todas las personas. Esto, vean, yo sé que pues muchas veces uno lo dice, pero no terminamos de entender la magnitud de lo que representa tanta mortalidad por una sola causa. Cuando hablamos de 13 personas por día, en la última semana, o hablar de 17 el anterior, o de 20 el anterior, que se mueran 20 personas, 17 personas por día, todos los días. En este momento 13, es una cifra muy alta. Y yo les recuerdo que cuando tenemos, por ejemplo, un accidente en una buseta que se vuelca y se mueren 5 personas, muy lamentable también, eso nos impacta al país y todos empiezan a hablar, pero ¿qué habrá sido lo que falló? ¿Qué habrá pasado? Imagínense que estamos teniendo en este momento todavía 13 personas que se mueren todos los días por COVID o relacionados con COVID-19. Esos son números que, si los vemos así, terminan siendo como objetos fríos, ¿verdad? Algo que se escribe en un papel. Pero recordemos que aquí no estamos teniendo los testimonios, las valoraciones cualitativas de todas las familias, de toda la gente que conoce a esta gente que se está marchando diariamente en cantidades elevadas por COVID-19. Específicamente hoy, martes 6 de julio, se registraron 1.488 casos. Tuvimos 14 personas fallecidas. Se mantienen 931 personas hospitalizadas. 12 de estas están en centros privados, 919 en el sistema público. El total de personas en UCI está en estos momentos en 386 y en el salón 545. Si ustedes lo ven, todavía no hemos recuperado, estamos acercándonos, pero no hemos recuperado nuestra capacidad basal máxima establecida en lo que es brindar atención con calidad en camas de UCI, que recordemos estaba en 359. El 36% de los fallecimientos en la semana pasada, en las 26, se registraron en el grupo de 65 años y más. El 34.8% en el grupo de 50 a 64. El 29.2% en el grupo de edad de 2 a 49. Y ya tenemos un acumulado al 6 de julio de 4.740 personas que han fallecido desde que empezó
la pandemia en nuestro país, desde que se empezó a registrar casos. Una cifra muy, muy alta, casi 5,000 personas relacionadas con COVID han fallecido en nuestro país, y lo digo alta en relación a lo que siempre tenemos, al nivel basal del comportamiento de mortalidad en nuestro país. También queremos informar hoy que la Comisión de Vacunación está trabajando en la estrategia de inmunización contra COVID-19, de la mano obviamente con la Caja Costarricense de Seguro Social, para la posible apertura del grupo 5, o sea, personas que no tengan factor de riesgo de fondo, ¿verdad?, en las edades que obviamente no se han venido vacunando en los grupos anteriores. Esto posiblemente va a ocurrir a finales de julio. Estamos en este momento valorando, trabajando para definir esa estrategia de vacunación, y es claro que esta apertura del grupo 5, que la vemos ya cada vez más cercana, depende de la disponibilidad de vacunas. Y esta también lo hemos indicado en varias veces, que con la compra que hicimos de 2 millones de dosis extra Pfizer, y que va a entrar esta cantidad en julio, especialmente ya avanzado julio, agosto, septiembre, vamos a tener más posibilidad justamente, y esto nos lleva a esa ventana que se está abriendo para poder habilitar de forma ya programada o de forma abierta la vacunación del grupo 5. También, por otro lado, es importante indicar que las mujeres embarazadas, que ya habíamos comunicado que se pueden vacunar siempre y cuando tengan una hoja informativa, la cual deben firmar, que ya dan por sentado que dieron lectura y comprendieron la información que se les está entregando con respecto a la vacunación en mujeres embarazadas. Hoy se amplía el acuerdo retomado previamente, entonces ya queda claro que se pueden vacunar las mujeres embarazadas independientemente del grupo de priorización. O sea, ya se podría perfectamente vacunar a una mujer embarazada que no tenga un factor de riesgo de fondo, siempre y cuando obviamente esté en periodo de embarazo, y con al menos, eso sí, que registre una consulta de control prenatal, sea a nivel público, sea a nivel privado. Puede acercarse, si desea vacunarse, al centro de salud para programar su cita de vacunación de forma oportuna. Esto, como ya lo habíamos indicado, es independientemente de la edad gestacional, con la vacuna de Pfizer, y bajo un esquema, en este momento se define, con un intervalo de 21 días entre las dosis, porque recordemos que al final el periodo de embarazo, pues, si bien no es tan corto, pero puede ser corto incluso independientemente del momento en que se inicie la vacunación. Entonces se toma esta decisión de que para las mujeres embarazadas, sin importar en cuál grupo estén ubicadas, la vacunación va a ser con un esquema de separación entre dosis de 21 días. También quiero hacer un llamado porque enviamos cerca de 60,000 correos electrónicos a las personas que salieron del país, completaron su pase de salud desde enero prácticamente hasta la fecha, y hemos tenido en realidad una tasa de respuesta en una encuesta para saber el estado de vacunación en el extranjero, las personas que fueron con el objetivo principalmente, o tal vez fueron en otra lid, pero aprovecharon para vacunarse en el extranjero. Y entonces les solicitamos, por favor, que revisen sus carpetas en el correo, las de spam, porque puede ser que muchos de estas correos hayan llegado lamentablemente por sistema de seguridad a el correo o el buzón de spam. Entonces, por favor, que revisen si es que por ahí está esa encuesta para que nos ayuden a responderla. Ya hemos tenido un porcentaje de respuesta, pero ocupamos que sea mucho mayor para poder tener más claridad en todo esto de cuántas personas se han vacunado en el exterior. Recordemos que esta encuesta, es opcional completamente que la persona se identifique. Al final, pues, siempre puede mantener su anonimato. La vacunación contra influenza es otro tema importante. Recordemos que estamos en este momento vacunando concomitantemente vacuna de COVID-19 y también vacuna de influenza. Quiero recordar los grupos de riesgo, y en este caso el primer grupo, son los niños de 6 meses a menos de 7 años que no tengan algún factor de riesgo. Con solo esa condición de edad ya son sujetos a vacunarse.
El grupo 2, que son los adultos de 58 años y más, independientemente del riesgo, igual, con solo la edad ya es suficiente para que se vacunen. El grupo 3, las embarazadas, independientemente de la edad gestacional, pueden vacunarse contra influenza y más bien es muy recomendable. Estamos hablando que todos estos grupos que estoy indicando han demostrado que tienen una mayor probabilidad de enfermar gravemente por influenza y recordemos que la influenza en este momento sigue siendo el segundo virus más importante respiratorio en adultos que lleva enfermedad grave, que se comporta a nivel de epidemias. El grupo 4 es toda la población de 7 a 57 años con presencia de alguna enfermedad crónica, llámese diabetes, llámese enfermedades del corazón crónicas, obesidad grado 3 o mórbida, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, tuberculosis, parálisis cerebral infantil, enfermedades renales crónicas, desnutrición severa y moderada, cáncer, inmunodeficiencias primarias, secundarias o adquiridas. El grupo 5, que también por dicha ha venido elevando su porcentaje conforme ha pasado los años, los trabajadores del sector salud, tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como el Ministerio de Salud, SENASA, Servicio Nacional de Salud Animal, trabajadores del 911, Migración y Extranjería, y el grupo 6, que son estudiantes de Ciencias de la Salud y técnicos afines, que están realizando campos clínicos dentro de los establecimientos de salud de la Caja. Recordemos que eso es un requisito incluso para poder ser avalado su rotación en los servicios de salud. Así que les recuerdo, porque no podemos olvidar que a pesar de que estamos en una pandemia y en este momento en una ola pandémica por COVID, desconocemos, casi siempre ha sido en algún momento en el segundo semestre, tenemos aumentos de la circulación del virus de influenza y concomitantemente también las unidades de cuidados intensivos y la cantidad de fallecidos por complicaciones por influenza se aumenta, especialmente en adultos. Así que hacer ese llamado, aprovechemos como todos los años, ha sido ya una costumbre desde el año 2004, tenemos en nuestro país esta posibilidad de vacunarnos contra influenza, los que tengan estos grupos de riesgo, así que para que no desaprovechen que estamos en esta ventana que se abrió la semana pasada para poder efectuar la vacunación contra influenza. Y obviamente también el tema del regreso a clases, al cual pues le daría ya la palabra para la interlocución a las compañeras invitadas el día de hoy. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Cedemos a continuación el uso de la palabra a la ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz. Muy buenas tardes a los señores y señoras periodistas que nos acompañan hoy, señor ministro de Salud, señora ministra de Niñez y Adolescencia, rectora del PANI, muy buenas tardes. Como lo hemos anunciado en otro momento, se reanuda el curso lectivo 2021 con un plan de nivelación en marcha y con 96% de docentes vacunados. Reanudar el curso lectivo con un modelo de educación bimodal y un calendario escolar actualizado. Hemos trabajado en 6 acciones relevantes durante esta pausa, como es el plan de nivelación educativa reforzado, una nueva herramienta tecnológica para la evaluación de los aprendizajes a fin de tener un panorama global por estudiante, por centro educativo y por región de los avances de los contenidos por parte de todas las personas estudiantes. Una estrategia de reforzamiento para la permanencia de las personas estudiantes en el servicio educativo, un calendario escolar reprogramado para cumplir con 197 días lectivos y una vacunación del 96% de la planilla ministerial. En esto agradecer a la Caja del Seguro Social, al Ministerio de Salud y a las áreas rectoras, como también a las áreas de regiones educativas del país por las coordinaciones para este gran avance. Un desarrollo de un sistema de información nacional para el registro de reportes de casos asociados al COVID-19 en centros educativos públicos y privados para su seguimiento y monitoreo. En el plan de nivelación educativa, este plan viene aplicándose desde febrero pasado y se reforzó durante la pausa con mejores herramientas para abordar el proceso de construcción de aprendizajes en todos los niveles y ciclos académicos. Este plan se articula con los planes de apertura de los centros educativos. No se trata de un proceso de recuperación de aprendizajes, sino es un proceso de seleccionar aquellos aprendizajes
de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Tenían un proceso ya los docentes de recopilación de información, de evidencias de logro desde que iniciamos el curso lectivo, pero esta continuidad también está fortalecida con este sistema para poder recopilar la información, registrar las evidencias de logro del estudiantado a fin de realizar los análisis y fundamentadas la toma de decisiones en los datos que nos registra y nos va dando este sistema digital, que además facilitará la selección e implementación de estrategias pedagógicas orientadas a la mejora de los desempeños y el progreso de los estudiantes. Con respecto a la permanencia estudiantil, para lograr la permanencia, la unidad que está designada en este tema en el Ministerio de Educación Pública, denominada UPRE, ha coordinado para fortalecer todo el trabajo con los grupos y redes de apoyo, el uso de las herramientas de alerta temprana que se ha diseñado para la atención, referencia y acompañamiento de quienes están en riesgo de exclusión educativa o vulnerabilidad. El MEP ha establecido 3 protocolos específicos para prevenir esta exclusión educativa: las pautas, la promoción de la permanencia, la reincorporación de las personas al sistema, que están disponibles en nuestro sitio web. Como ejemplo del impacto de la UPRE, de 18.384 personas excluidas en el 2020, se logró volver a matricular en el 2021 a más de 10.000 personas estudiantes en el servicio educativo. Estos esfuerzos sostenidos nos permiten esperar resultados similares o mejores para este 2021, cuando hemos recuperado parte de la presencialidad. La reprogramación del calendario escolar: el Ministerio definió para la Comunidad Educativa Nacional las nuevas fechas para la organización del curso lectivo 2021. Este calendario reorganizado cumple con los días lectivos, 197 días lectivos, que, recordemos, finalizará el curso lectivo 2021 el 19 de enero del 22. Con las pruebas FARO se aplicarán, como lo hemos mencionado, en noviembre y en diciembre para quienes egresan en el 2022. Las pruebas de dominio lingüístico, que es un requisito de graduación de este año, serán aplicadas del 4 al 29 de octubre. Y los actos de graduación serán del 20 al 21 de enero del 2022, y con un lapso ahí de espacio de vacaciones de Navidad, que es del 23 de diciembre al 2 de enero en el 2022. Un nuevo periodo de vacaciones estaría previsto del 22 de enero al 16 de febrero, pues el curso lectivo arrancaría el 17 de febrero y concluiría el 22 de diciembre del 2022. Respecto a la vacunación docente, de acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social, de los 85.896 funcionarios que laboramos en el MEP, 96,69 ya recibió la primera dosis en la vacuna contra el COVID-19. En total ya se aplicaron 92.136 vacunas, 83.053 de primera dosis y 9.083 han recibido la segunda dosis. Las personas funcionarias que deseen aplicar la vacuna y que no han sido citadas pueden comunicarse con su señor supervisor o director regional para corroborar sus datos, principalmente a los números que hemos estado facilitando en nuestro sitio web. Del Sistema Nacional de Reporte de Casos COVID en nuestros centros educativos, como parte del cumplimiento de los protocolos de salud y el monitoreo de contagio en los centros educativos, la pausa también fue aprovechada por el Ministerio de Educación Pública para desarrollar un sistema de información nacional para el registro de reportes de casos asociados a COVID-19 en centros educativos para su monitoreo. Para el desarrollo del sistema se ha logrado con las diferentes instancias técnicas y ministeriales y en conjunto con el Ministerio de Salud a fin de sustituir procedimientos no automatizados con los que se venía trabajando. El sistema comprende el monitoreo de casos asociados a COVID en centros educativos, casos sospechosos, descartados, positivos, recuperados, y el sistema cubre todos los centros educativos públicos y privados autorizados del país, con el que se permite reforzar la trazabilidad de las áreas rectoras de salud y el MEP, reforzar el cumplimiento en la aplicación de los protocolos. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de Educación. A continuación escucharemos a la ministra de la Niñez y Adolescencia y presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, a la señora Gladys Jiménez. Muy buenas tardes a las señoras y señores periodistas que hoy nos acompañan, a los señores ministros, a don Daniela, a doña Giselle y a todas las personas que nos ven hoy en la transmisión.
Como ente rector en materia de niñez y adolescencia y presidiendo el Consejo Nacional de Niñez, el Patronato Nacional de la Infancia ha venido dando un seguimiento sistemático y sostenido al cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia. Por eso es que nos place muchísimo el anunciar el inicio del curso lectivo a partir de la próxima semana, del 12 de julio, porque es importante garantizarle a los niños, niñas y adolescentes su derecho a la educación. La educación es un medio para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y también un vehículo para potenciar otros derechos que son asociados. Por eso el llamado que hace el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud el día de hoy y el Patronato Nacional de la Infancia es al regreso a las clases por la importancia que reviste es la educación para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también la importancia de la renovación de este curso lectivo es poder implementar ese plan anunciado por la señora ministra de nivelación y de recuperación de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo para poder de alguna manera revertir el rezago escolar y por otro lado garantizar la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo, evitando la exclusión o deserción escolar y sobre todo también el eventual incremento en trabajo infantil de casos que ha venido atendiendo el Patronato Nacional de la Infancia en los últimos meses. Les decía que el derecho a la educación potencia otros derechos que son sumamente importantes y es que con el regreso a clases los niños tienen garantizado además una adecuada y sana nutrición que son esenciales para su desarrollo y crecimiento, pero también el derecho al deporte, a la recreación y otros derechos asociados. Y uno muy importante es el derecho a la protección. El entorno educativo siempre ha sido por excelencia un entorno protector, un lugar seguro y los centros educativos son espacios controlados y seguros para garantizar la aplicación de los protocolos de higiene, de prevención de contagios. Si bien, como lo ha explicado ya en otras oportunidades el ministro de Salud, la salud de los niños y niñas adolescentes no se ve gravemente comprometida, la salud y la vida, lo cierto es que el impacto de la pandemia en los niños y niñas se mide básicamente por la dificultad en realizar otros derechos. Por eso el regreso a las clases es esencial precisamente para ello. Quiero contarles que el Consejo Nacional de Niñez ha venido monitoreando las distintas acciones que realizan las instituciones del Estado para garantizar la prevención y la atención de los casos de los niños y niñas. Llevamos un registro desde el Consejo de los casos de contagio, producto de los datos también del Ministerio de Salud, y hemos tenido más de 32.316 niños y niñas con contagio, 25.000 de ellos recuperados y hoy 6.903 casos activos, así como 6 lamentables fallecimientos. Pero un dato muy importante que hemos visto y evidenciado es que durante estos últimos meses, aun cuando inició el curso lectivo, el porcentaje de contagios en niños y niñas se ha mantenido en un 8,4, 8,7, que es en el que en este momento nos encontramos. Por eso la importancia del regreso a clases de los niños. Y yo quiero mencionar también que, según nos ha indicado el Hospital Nacional de Niños, el incremento que pudiera darse en este último mes podría deberse a un relajamiento de las medidas sanitarias, producto de una falsa seguridad en la vacunación de los adultos. Por eso, desde el patronato hacemos un llamado a no bajar la guardia, a reforzar las medidas de lavado de manos, a guardar el distanciamiento social, al uso del alcohol, la cara siempre protegida de niños y niñas, en el uso de mascarillas, sobre todo cuando hay interacción, contacto con otras burbujas. Y si bien se ha avanzado con la vacunación, también es importante resaltar que todavía no hay vacunación para niños de menores de 12 años, por lo tanto es importante seguir manteniendo las medidas de seguridad. Y el centro educativo es un espacio donde se brindan esos espacios seguros para garantizar a los niños no solo una rutina de hábitos saludables, sino que también permite bajar el impacto en contagios. También el centro educativo es un espacio esencial para la denuncia y favorece las medidas de protección.
El Patronato Nacional de la Infancia recibió el año pasado más de 87,000 denuncias y lo que vamos en este año llevamos casi 45,000 denuncias atendidas. La prevención es importantísimo en el trabajo conjunto de las distintas instituciones y en esto los maestros juegan un rol esencial. Por último, quiero hacer un llamado de que el Patronato Nacional sigue brindando en conjunto con el Ministerio de Educación varias líneas de ayuda y de consulta para poder evacuar las inquietudes que padres y madres y los mismos niños, niñas y adolescentes puedan tener con ocasión del regreso a clases. Recordar que es la línea gratuita 1147 y la 8989-1147 para aquellas últimas, consultas. Y un llamado especial a los padres y madres de familia a acompañar a los niños y niñas en este proceso de regreso a clases seguro y ordenado. Muchas gracias a la ministra de la Niñez y Adolescencia, la señora Gladys Jiménez. Recordamos que a las 2:30 de la tarde tendremos un Facebook Live en donde los jerarcas estarán atendiendo dudas y consultas que tengan los padres y madres de familia sobre el reinicio del curso lectivo en modalidad combinada. Recordamos, la transmisión será a través del Facebook de Casa Presidencial. Asimismo, le recordamos el sitio presidencia.go.cr/inclinada-alertas, en donde ustedes pueden consultar toda la información referente a las medidas sanitarias y alertas. Vamos a iniciar con el periodo de consultas con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor ministro, doña Giselle, doña Gladys. Mis consultas para los tres. Señor ministro, en las últimas 2 semanas, según los distintos estudios que han trascendido, se frenó la baja de contagios como se venía dando y más bien hay una tendencia al alza, calificándose que está el país en estos momentos la tasa en 1 de contagio. ¿A qué atribuye usted, a qué factores atribuye usted que se haya dado este freno en el descenso de los contagios en el país? En ese sentido, ¿cuál es su posición respecto al porcentaje de la vacunación de población que ya cuenta cubierta por la vacunación en el país? ¿En cuánto está ese porcentaje de vacunación hasta el momento? ¿Para cuándo está prevista la llegada de la donación de vacunas de Estados Unidos, señor ministro? Porque hemos visto que se ha estado dando en diferentes naciones latinoamericanas y Costa Rica pareciera que no está como en una atención inmediata. ¿Y cuál referencia tiene usted, don Daniel, de la presencia ya en el país de la variante de la cepa COVID? Para doña Giselle, el impacto de lo que usted llama una pausa prolongada en estas últimas semanas entre mayo y julio del curso lectivo, ¿cuáles son los efectos inmediatos que ustedes perciben, que ustedes en el ámbito del Ministerio de Educación perciben de cara al estudiantado, de cara a los docentes, de esta pausa tan prolongada que se ha dado y pausa forzada por los acontecimientos? ¿Cuáles son las expectativas de recuperación de aquí a final de año, señora ministra? Y en cuanto a el nivel de información que ustedes manejan sobre la vacunación, usted acaba de mencionar de 96% de la población de docente abarcada por la vacunación. En cuanto a los estudiantes, ¿se está previendo algún plan de vacunación, visualizando en un plano inmediato? Y para doña Gladys, mi consulta sería de este periodo, de esta pausa prolongada en el sector educativo, en el sector estudiantil, juvenil, infantil. ¿Ustedes tienen reportes en el PANI de algún incremento en el nivel de agresión en hogares contra menores por distintas causas que se haya percibido durante este periodo? Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias, don Edgar. Sus preguntas, respuestas también, trato de ser muy puntual. Salud. Las últimas semanas, como usted lo indicaba bien, hemos tenido tal vez no un descenso tan fuerte en los casos en general. Sin embargo, y a pesar de que el R tal vez no ha sido, es un parámetro, ¿verdad?, que se usa para también entender un poco los contagios, el R nacional no ha subido de 1,
sí ha tenido un leve aumento, ¿verdad? Recordemos que los aumentos del R son muy sensibles, ¿verdad? Y durante toda la pandemia se tiende a aumentar, a disminuir. En esto no hay como un periodo donde hayamos tenido una R súper estable, ¿verdad? De mucho tiempo, incluso estamos hablando de porcentajes pequeños que sí, que pueden representar eventualmente aumento en contagios, pero también tenemos que ver que si bien el R pues ha aumentado un poquito, un porcentaje mínimo, siempre tenemos una reducción de casos. No es tan fuerte como lo que usted menciona, como en semanas anteriores, pero sí mantenemos una reducción de casos, ¿verdad? La semana 25 con respecto a la 24 tuvimos una disminución de casi 3%. La última semana, con respecto a la 25, la 26, tuvimos una disminución de 2.7%. Pero sí se ha acelerado la disminución en internamientos y en fallecidos. Y recordemos también que la cantidad de casos que se captan, y por eso es que hay que fijarse mucho en el índice de positividad y otros parámetros, no necesariamente refleja los números reales, porque sabemos que mucha gente no se capta oportunamente, muchos no consultan, muchos el examen al final no se le pudo tomar en la fecha indicada, muchos del todo no quisieron hacerse la prueba. Pero los parámetros que verdaderamente nos marcan bien la pauta, ¿verdad? Entender cómo va el avance de la ola, mucho también se refleja en hospitalización, especialmente también en UCI, pero en general y también en fallecidos. Y en eso, por ejemplo, en fallecidos, la semana 24 con respecto a la 23 tuvimos un descenso de 10.4, la 25 con respecto a la 24 subió a 18.5 y la 26 con respecto a la 25 tuvimos un descenso de 35.3%. Igual en hospitalización, los descensos han sido sostenidamente mayores en las últimas semanas. Así que pues el balance sigue siendo, pues diría yo, positivo. No podemos jamás decir que ya estamos fuera de esta ola. Yo lo dije ahora a la introducción, tenemos todavía una capacidad sobrebalsada en UCIs para el nivel óptimo, ¿verdad? Y también está la amenaza de la variante Delta, que también usted lo voy a más bien unir esa pregunta, porque usted me la hace, que si tenemos evidencia de la presencia en el país, todavía no. Estamos tratando de detectarla, sabemos que pues al final podría ser que ya esté circulando en porcentajes tal vez menores, ¿verdad? No tan fuertes como para evidenciarla con las muestras que se están haciendo, pero podría ser que ya empiece a circular y es muy factible que en algún momento la tengamos. Es más bien muy difícil pensar que no va a llegar, porque al final las variantes, como la misma pandemia, el virus SARS-CoV-2, en algún momento alguien decía, no, es que tal vez en Centroamérica no llegue. No, claro que va a llegar, al final llega, y al final las variantes también. Entonces, seguimos haciendo las pruebas necesarias, las secuenciaciones genéticas en inciensa para poder detectarlo. Con respecto a la posición, con respecto a los porcentajes de vacunación, bueno, llevamos un 33% de cobertura de población en primera dosis, eso representa 1.7 millones de personas. Como lo indiqué anteriormente también al inicio de la conferencia, vamos a incrementar muy fuertemente, este porcentaje se va a elevar sustancialmente en esos 3 meses, ¿verdad? Especialmente ya avanzado julio, pero principalmente ya agosto, septiembre, vamos a ver un incremento muy importante porque la cantidad prevista de dosis que va a llegar es superior, por lo que explicaba, de las 2 millones de dosis y también porque pues, pueden sumarse otros ingresos a través de COVAX, a través de AstraZeneca, o bien, como usted también lo menciona, que es otra pregunta, la donación con Estados Unidos, que en eso pues, los dos gobiernos han estado estrechamente coordinando detalles. Ya tenemos un avance importante y en esto, pues como en todo, será por los mecanismos oficiales, diplomáticos, que será la comunicación en el momento que ya podamos dar la noticia, que será justamente la presidencia en conjunto con la Cancillería. Pero ya tenemos avances importantes en ese tema. Como le digo, se han estado coordinando algunas situaciones para poder concretar la donación. Continuamos con la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz. Gracias, don Edgar. Para nadie es un secreto que a nivel de país, a nivel mundial, el rezago educativo es muy, pero muy importante y por eso hemos hecho los esfuerzos en esta pausa para poder desarrollar diferentes estrategias, facilitar diferentes herramientas tecnológicas a los docentes, como es esta herramienta tecnológica, un sistema que permite al docente registrar los aprendizajes logrados por los estudiantes que los vamos a tener por nivel educativo, por centro educativo, por dirección regional y por supuesto a nivel país. Estos resultados de aprendizaje hay que monitorearlos constantemente, por eso ya he hablado varias veces de que para el proceso de nivelación de aprendizajes vamos a tener que hacerlo, estamos haciendo los esfuerzos este año
el año siguiente y según los monitoreos y los resultados de los procesos de aprendizaje que también van a arrojar las pruebas FARO, importante evidencia de cuál es ese rezago, podamos nosotros ir nivelando como sistema educativo a esos estudiantes y coordinando con las diferentes instancias también cuando los estudiantes van saliendo del sistema. Entonces, en términos de rezago, hay que hacer todos los esfuerzos también para el tema de que no se provoque una exclusión educativa a pesar de las circunstancias, y para esto reforzamos con todos los protocolos de alerta temprana. Y con respecto a la vacunación, le pediría al doctor Salas, nosotros tenemos una mesa permanente de trabajo, una mesa técnica que se reúne todos los lunes y una mesa más de nivel político que nos reunimos todos los martes para poder hacer todas esas valoraciones en términos de vacunación, de la aplicación de protocolos, de casos en el tema propiamente educativo. Con el tema de las vacunas para menores de edad, bueno, ya han hecho un avance el Ministerio de Salud, como lo decía ahora el doctor Salas, pero eso es un tema que se discute en esa mesa de trabajo y por supuesto él lo lleva a la comisión de vacunación. Doña Giselle, ¿prevén un incremento del porcentaje de deserción después de esta pausa forzada tan prolongada? Puede provocarse, pero para eso están todas las herramientas necesarias y las alertas tempranas, y hemos estado trabajando con los directores regionales, con los supervisores, con los directores de centros educativos para estar precisamente monitoreando cualquier estudiante, buscarlo, para eso existen los protocolos, ver qué sucede y buscar las ayudas necesarias para esa reincorporación. Recordemos que el año pasado logramos mantener ese vínculo con los estudiantes y a partir de esa estrategia de alerta temprana logramos reincorporar más de 10,000 estudiantes al servicio educativo. Todas las estrategias están, es el monitoreo y el seguimiento constante, y nos permite esto también las herramientas también que tenemos ahora, que es la plataforma Saber, que tenemos el registro de la matrícula por número de cédula. Podemos estar haciendo revisiones casi diarias de lo que está sucediendo en los centros educativos. Cuando un director ve que un estudiante nos llega, qué está pasando, dónde lo busca, para eso son los protocolos de alerta temprana. Continuamos con la ministra de la Niñez y Adolescencia, la señora Gladys Jiménez. Muchas gracias, don Edgar, por su pregunta. Antes de contestarle, voy a reforzar lo planteado en esta última consulta a la señora ministra, y es que también estamos trabajando en un abordaje interinstitucional con otras instituciones para reforzar y paliar la situación que se pueda presentar en materia de deserción o exclusión escolar. Tanto el IMAS como el PANI tienen becas que trabajan precisamente para que los niños, niñas, adolescentes se mantengan en el sistema educativo. Entonces, parte de esos registros nos permiten identificar cuáles son esas situaciones de riesgo que pueden estar enfrentando los niños y niñas para poder hacer ese abordaje interinstitucional. Y en relación con los datos de las denuncias que podamos recibir de violencia y si ha habido incremento, le quiero decir que lo monitoreamos no solamente las denuncias que recibe el Patronato Nacional de la Infancia, sino que también de las otras instituciones. Por ejemplo, en el caso del Hospital de Niños, el incremento que se ha venido dando en quemaduras, en intoxicaciones, nos dan referencia también de negligencia o situaciones de descuido que pudieran estarse dando en casa por las personas cuidadoras que están a cargo de los niños y niñas. En el caso del Patronato Nacional de la Infancia, no puedo hablar de un incremento en este impaso, en esta pausa, pero sí le puedo decir que desde el año pasado que inició la pandemia, vimos un incremento de un 14% de las denuncias recibidas por distintos tipos en materia de negligencia, de abuso, de situaciones de agresión física, psicológica y sobre todo de conflictos familiares. En el caso de las agresiones, por ejemplo, físicas y psicológicas, aumentaron en un 16%. Y eso es parte de precisamente que los niños y niñas están en las casas y los lugares usuales de denuncia, como pueden ser la escuela, la comunidad, la plaza, la gente que detecta, es un poco más difícil. Por eso la importancia de que los niños regresen al curso lectivo, porque podemos contar con más personas que nos permiten identificar y prevenir, ¿verdad?, las situaciones de violencia que puedan presentarse. Continuamos con el colega Tomás Gómez del Observador. Gracias, buenas tardes a todos. Doña Giselle, comienzo por usted. Ustedes hablan de volver al sistema bimodal, pero todavía quedan 400,000 estudiantes sin acceso a Internet. ¿Qué logros específicos hay a la fecha para incluir a estas personas que están quedando fuera del sistema educativo? ¿Y qué soluciones se están previendo para este segundo semestre que no aumente el rezago? Y adicionalmente, ¿qué disposiciones hay para el sector educativo privado ahorita para el retorno a clases? Don Daniel, le pregunto, ¿cómo está el promedio tanto de fallecimientos como de internamientos debido al COVID? Que en las últimas semanas desde afuera
parece que hay un descenso en el promedio de edades. ¿A qué atribuyen ustedes este cambio y cuáles son los números que manejan el Ministerio de Salud? Y adicionalmente, la OMS recomendó que para el regreso a clases se hagan testeos masivos, sobre todo entre estudiantes. ¿Qué capacidad tiene el país y si es posible que se emprenda esta política ahora que regresan las clases presenciales, por lo menos en parte? Muchas gracias. Iniciamos con la ministra de Educación, la señora Gisela Cruz. Gracias, Tomás. Con respecto a conectividad, venimos haciendo esfuerzos importantes con el proyecto de ley del Plan Nacional de Alfabetización Digital. Ese es un proyecto de ley que viene a dar la posibilidad al Ministerio de Educación Pública de abordar el tema de, no el tema de infraestructura en conectividad, sino contar con los requerimientos necesarios en los centros educativos. Recordemos que la pandemia lo que pone en evidencia es el problema de conectividad en las familias de nuestros estudiantes. Venimos haciendo esfuerzos también para la red educativa del Bicentenario, para mejorar las condiciones de conectividad en más de 2040 centros educativos, a efectos de contar no solo con una conectividad adecuada a los requerimientos de una educación de primer orden, sino también a contenido pedagógico curado, infraestructura tecnológica. Hemos hecho los esfuerzos también en las mesas de trabajo con el MISIT y con SUTER y el MEP para avanzar en términos de la segunda parte de la red o la otra cantidad de centros educativos para que puedan tener también estos procesos de conectividad. Sin duda, el tema conectividad es un tema país que tenemos que ir resolviendo para que nuestros estudiantes también no solo cuenten con el servicio de conectividad y la infraestructura tecnológica en los centros educativos, sino también desde sus hogares. Y con respecto al rezago educativo, como lo mencionaba anteriormente, los esfuerzos y el monitoreo y la evaluación constante de los estudiantes y de sus aprendizajes, como mencionaba, este sistema de evaluación de aprendizaje nos está permitiendo ver ese comportamiento de cuánto avanzan los estudiantes para que nadie se quede atrás. Las herramientas tecnológicas también que le hemos ofrecido a los docentes, de manera que tengan todos los instrumentos de trabajo que se requiere para la docencia en un sistema para su acceso. Esto significa que entonces los docentes tienen mayor posibilidad de dedicar su tiempo a lo pedagógico, a la atención de los estudiantes. Hemos también redireccionado recargos de los docentes para este segundo semestre, recargos que ya estaban establecidos en el Ministerio de Educación Pública, pero redefinimos sus funciones a más de 2,000 y resto de funcionarios para que su trabajo se concentre en la atención de los estudiantes con menores condiciones de aprendizaje o que se han visto afectados por la situación de la pandemia. Y la otra pregunta… Respecto al sistema educativo privado, ¿cuáles son las recomendaciones o cuáles son las pautas para el regreso a clases? Son las mismas en ese sentido. Algunos centros educativos están trabajando de manera virtual, ¿verdad? Entonces el calendario se ajusta, pero igual tienen que aplicar las pruebas FARO, los ajustes que sean necesarios. Con ellos hemos mantenido conversaciones permanentes también con el sistema de educación privada del país. Gracias. Continuamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias, Tomás. Con respecto al promedio de internamientos y fallecimientos, como lo venía indicando, ha venido disminuyendo en las últimas semanas. Por ejemplo, desde la semana 26 de la 22 hasta la 26, ¿verdad? Que ya dijimos, la semana 26 fue la semana pasada, pasamos en la semana 22 de un promedio de 26 fallecidos por día a actualmente 11. O sea, pasamos 26, 23, 21, 17, 11. En internamientos también pasamos de 113 por día a 107, 98, 85, 61. Lo que sí es claro es que también se ha visto, no tengo aquí el porcentaje exacto, pero sí hemos visto, Tomás, que en comparación a cómo veníamos comportándonos sin vacuna, definitivamente la vacuna ha sido efectiva para disminuir los porcentajes de hospitalización y de fallecimientos, especialmente en las personas que más se han ido vacunando, que son las personas de más edad. Pero claro que al final este efecto se va a empezar a ver también conforme se haga efectiva la vacunación en los grupos de menor edad, que pues como ya lo hemos indicado vamos a ir avanzando conforme pase el tiempo. Pero es clarísimo ver cómo hay un cambio en el patrón y cómo la hospitalización y fallecimientos antes se concentraba en un porcentaje sumamente marcado hacia los mayores de 65 años y que estos ya no representan justamente ese porcentaje tan marcado, sino que más bien ha reducido muchísimo su presencia en UCIs y a nivel de contabilización en fallecimientos.
Y con respecto a lo que usted indica de los testeos masivos a todos los estudiantes, bueno, Giselle, la ministra de Educación, no me deja mentir, esto, si fuéramos, ¿verdad?, tal vez 100,000 estudiantes, ¿verdad?, haríamos algún esfuerzo, aunque eso en realidad ya representa un asunto súper por encima, ¿verdad?, de lo que el país y casi que cualquier país, o sea, eso puede haber una recomendación técnica y sería tal vez el escenario ideal, pero son 1,000,000, ¿cuánto? 200 solo para la parte en total, también privado. También privado. Sí. Bueno, imagínense en hacer esa cantidad de muestreos, ¿verdad? Eso, incluso, pues me gustaría tener una contabilización de cuál país logra hacer, ¿verdad?, con esas cantidades de estudiantes un testeo. Entonces, lo más importante acá, como lo ha indicado la ministra de Educación, también la ministra de Niñez y Adolescencia, es el hecho de poder aplicar protocolos, es el hecho de ir acompañando también en la vacunación al personal, y sobre todo eso que ellas indicaban de tener más bien más cuidado, más protección, un ambiente más controlado en los centros educativos con respecto al cumplimiento de las medidas contra el COVID, de lo que pueden estar fuera de los centros educativos. Continuamos con la colega de Repretel, Angie López. Sí, muy buenas tardes. Doña Giselle, puntualmente, 3 consultas. Usted mencionaba que 9,083 tienen segundas dosis. ¿Hay alguna disposición o cómo se va a manejar el protocolo para que continúe la vacunación, digamos, específicamente con los docentes? ¿Pueden ausentarse? ¿Tienen que pedir el día? O sea, es decir, un poco como para saber cómo se va a manejar a partir del ingreso y continuar con la vacunación. Los sindicatos se quejan mucho del tema de abastecimiento de insumos para justamente cumplir con las medidas. ¿Cuál ha sido el protocolo que se ha implementado previo para garantizar que todos los centros educativos tengan estos insumos? Es decir, ustedes manejan los datos de si todos ya tienen, qué porcentaje están tal vez un poco ahí rezagados. ¿Y cuántos son los alumnos que regresan presencialmente al sistema educativo? Me gustaría, si me brinda un número, si este número aumenta, los números de los estudiantes que regresan a clases presenciales. ¿Cuántos son, si aumentan con respecto al semestre anterior o si son la misma cantidad? Y para don Daniel, hay preocupación desde los padres de familias porque están juntándose, ¿verdad?, varios virus por la temporada en la que estamos y además la pandemia que también todavía vivimos. ¿Hay alguna disposición nueva? Por ejemplo, yo tengo entendido que los niños menores de 6 años no debían obligatoriamente usar mascarilla. Ahora se va a implementar el uso de mascarilla incluso en CAIS, es decir, ¿cuáles medidas podrían aumentar la prevención en este sector, tomando en cuenta estos nuevos virus también? Nuevos no, sino que están en este momento aumentando. Con respecto a la donación de Estados Unidos, yo sí quisiera insistirle un poco, saber si tienen la cantidad, cuál es el momento específico o el rango, teniendo en cuenta que ya El Salvador incluso pues, ¿verdad?, ya recibió las dosis. ¿Qué es lo que está trazando un poco? Porque nosotros tuvimos una visita diplomática que garantizó incluso que en la siguiente semana iba a brindar esa información y quisiera detalles acerca de cómo avanza, ¿verdad?, esa negociación. Y para terminar, ¿se valora o no pedir la prueba PCR teniendo en cuenta las nuevas cepas para el ingreso de personas a nuestro país? Iniciamos con la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz. Bueno, Angie, los docentes tienen asegurada la segunda dosis de vacunación ya una vez que le aplicaron la primera. Con respecto a eso se maneja como un permiso, como en otro permiso que piden los docentes. Eso está directamente ligado a su jefe superior inmediato, ya sea el director del centro educativo, la supervisora, el supervisor ahí, según corresponda. Con respecto a los insumos, nosotros venimos trabajando con las juntas de educación, el departamento de juntas y directamente la viceministra de planificación en un seguimiento, aportando en la necesidad que tienen las juntas. Recuerde que habíamos hecho una entrega a más de 640 escuelas con implementos de limpieza, con implementos también de higiene. Este proceso, pero corresponde directamente a las juntas. Aquí lo que hemos velado es porque las juntas cuenten con ese recurso para ese proceso. También hemos visto en las diferentes giras que hemos hecho de mucho aporte de los padres de familia, de la comunidad, garantizando la aplicación de los protocolos en ese sentido y resguardando la seguridad de las personas estudiantes.
Y con respecto a la cantidad de estudiantes que regresan, nos mantenemos en la educación combinada. Esto significa que los estudiantes todos llegan en algún momento a la presencialidad, salvo excepciones por alguna situación de enfermedad, pero todos los estudiantes tienen algunas horas, algunos días de presencialidad. Esto está en el plan de apertura. No hay modificación del plan de apertura, porque el plan de apertura lo que indica dentro de sus pasos es que cada centro educativo, de acuerdo a las condiciones de matrícula, la cantidad de matrícula de los estudiantes y las condiciones de infraestructura, generó su propio modelo para atender la presencialidad, y lo que hacen los docentes es que atienden grupos pequeños de acuerdo a la posibilidad del distanciamiento de 1,8 en cada una de las aulas donde dan las clases. Eso se mantiene con el mismo plan de apertura y con el mismo modelo de educación combinada, hasta tanto no discutamos en las comisiones que mencioné otros cambios que se harán y se comunicarán, y por supuesto esto significa hacer los cambios en los lineamientos de salud y de educación que tenemos en conjunto. Pero perdón, doña Giselle, basado en ese modelo, justamente no tienen como un número de cuántos, según el distanciamiento, aplican para presencial y cuántos no. Los directores hacen esa, digamos, si tenemos una aula donde caben 10 estudiantes de acuerdo a 1,8, entonces, y es un grupo de 30 estudiantes, ese docente va a atender ese grupo con el mismo contenido de aprendizaje 3 veces. Por eso es que hicimos un proceso de plan de nivelación, donde hay unos aprendizajes base que hemos venido trabajando desde el año pasado y que hemos venido priorizando a efectos de poder en este plan de nivelación atender ese aprendizaje base con el aprendizaje requerido para avanzar. Eso es las herramientas que les estamos ofreciendo a los docentes para poder avanzar en los aprendizajes en este modelo de educación combinada. Gracias. Continuamos con el ministro de Educación, el doctor Daniel Salas. El de Salud. Perdón, el ministro de Salud. Sí, gracias Angie por sus preguntas con respecto a la coincidencia de la circulación de virus. Pues en realidad casi que lo que le puedo decir es que las medidas que se están aplicando en general en el país, si se logran aplicar como deben ser, ayudan a disminuir la circulación de otros virus. No solamente incluso respiratorios, como podría ser el sincitial respiratorio, que afecta más a los niños más pequeños, o la influenza, sino también incluso de virus que producen diarreas u otros cuadros que también se comportan de esa forma, sobre todo con el lavado de manos. Sabemos en el caso de los respiratorios con el uso de mascarilla. Así que mantenemos siempre el llamado a que los papás supervisen el correcto uso, y también los maestros, los encargados del correcto uso de la mascarilla, que se la estén cambiando cuando corresponde, que los lugares estén bien ventilados. En el caso del virus sincitial respiratorio, importante fortalecer la lactancia materna, ¿verdad? Especialmente en primer año de vida, y también el no fumar, ¿verdad? Los padres o los encargados que fuman en frente de los niños también los exponen, les debilitan más las barreras. Así que todas esas medidas que ya hemos estado repasando y que se convierten en una máxima en medio de una pandemia como la que tenemos, obviamente ayudan a que las demás virosis y infecciones virales vayan a disminuir. Con respecto a la donación de Estados Unidos, en eso yo soy sumamente respetuoso de las rectorías, así como no me gusta que una rectoría que no sea de salud, de datos de salud, yo también en eso respeto que justamente le corresponde a la Cancillería en su rectoría de Relaciones Diplomáticas y ese tipo de información, como ya lo indiqué, dar la información correspondiente. Y con respecto a la valoración de solicitud de PCR a ingresos, como ya lo hemos indicado, el estatus de una prueba que se reporta como negativa puede cambiar perfectamente en cuestión de pocas horas. Lo más importante siempre sigue siendo, sobre todo, que la gente se cuide, los protocolos que se aplican en el caso del sector turismo. Ya sabemos que incluso muchos de los ingresos de los turistas que van a darse en los siguientes meses son de personas que ya vienen de destinos o de orígenes que ya tienen también avances importantes en vacunación. Así que aquí lo más importante sigue siendo sobre todo esto, porque la PCR, incluso la misma OMS lo ha dicho, da una falsa sensación de confianza. En algún momento incluso por eso valoramos quitarla, porque en el transcurso de 72 horas que la persona incluso se tomó la muestra, se reportó, y cuestión de 6 horas después, 12 horas después, 24 horas después, perfectamente se hace positiva. Entonces aquí también obviamente valorar sobre todo cuadro clínico y respeto de protocolos. Gracias. Continuamos con el colega Roger Espinosa de Diario Extra. Buenas tardes. Primero para el ministro de Salud. Ministro, en el
En el Hospital Nacional de Niños hay una alerta por el aumento de casos de menores de edad con COVID-19. ¿Qué podría estar provocando esto? Bueno, y la recomendación para los padres de familia, sabiendo que esta es una población que todavía no está siendo tomada en cuenta para el tema de vacunación, ¿verdad? Lo otro sería con respecto a un testeo masivo que están solicitando en el primer circuito judicial. ¿Hay algún tipo de información sobre eso? Porque hay preocupación con respecto al aumento de casos, tanto de funcionarios, también hablaban como de privados de libertad. Y para la ministra de Educación, de ese porcentaje del 96 punto y algo de vacunados, de profesores vacunados, ¿cuántos pertenecen al sistema público y cuántos pertenecen al sistema privado? ¿O esto es hablando solo del sistema público? Muchas gracias. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, muchas gracias por sus dos preguntas con respecto al aumento en los casos de COVID-19 en el Hospital Nacional de Niños. Es claro que mientras tengamos un aumento de los casos en general en toda la población, pues también eso proporcionalmente se va a manifestar en los diferentes grupos de población. Entonces, si tenemos una curva como la que hemos tenido en una ola que ha sido sin precedentes para el país, pues también se va a manifestar también casos de COVID en los niños. Yo creo que en esto, y también hay que entender, pues muchos de los casos de niños que se complican por COVID, la gran mayoría, es porque tienen alguna patología de fondo, alguna malformación, algún padecimiento crónico, cardíaco, pulmonar. Pero esto no es que tengamos que descuidar a los niños para nada. Como ya lo ha dicho también la ministra de Niñez y Adolescencia, la misma ministra de Educación, tenemos que estar vigilantes de que los niños, especialmente cuando ya tienen más razonamiento, ¿verdad? Que enseñarles cómo lavarse las manos, cómo usar correctamente la mascarilla. También en esto pues hay que indicar que los niños obviamente más pequeños, pues sí hay que estar pues obviamente más conscientes, sobre todo los más pequeñitos. Como lo que yo indicaba anteriormente, es importante tener un trasfondo familiar que favorezca medidas saludables como es el no fumado, como es la lactancia materna, las vacunaciones que en general estén cubiertas, ¿verdad? Que tenga una buena alimentación para que tenga un sistema inmunológico que se vaya fortaleciendo. Recordemos que la lactancia materna no solamente mantiene una buena nutrición, sino que también le transfiere los anticuerpos, las defensas que ya la mamá tiene en su cuerpo, se las transfiere al lactante. Entonces en esto pues es claro que tenemos que tener esas consideraciones porque tenemos que seguir protegiendo a los niños y niñas en todos los rincones del país y no solamente por el COVID. En realidad esta protección y justamente la presencialidad en las clases lo que busca también es ese reforzamiento de la protección en otras áreas. Y con respecto a lo que usted me indicaba del brote a nivel judicial, pues los últimos datos que nos comparte la ministra de Justicia no indican algún brote. Esos datos son actualizados justamente el 4 de julio, en donde se ve pues que sí hay, como siempre, pues algunas incidencias, pero en realidad no se reporta ningún brote en específico con respecto a la población de los centros penitenciarios. Gracias. Tenemos una consulta que recibimos vía remota a través de nuestros chats, los medios regionales. Acontecer CR consulta al doctor Daniel Salas. ¿No creen que es contraproducente eliminar el aislamiento a personas vacunadas en caso de ser contacto positivo cuando se ha dicho que aún pueden resultar positivos pero asintomáticos y por ende expandir el contagio? ¿Tienen estimado adquirir terceras dosis de Pfizer o AstraZeneca, ya que las farmacéuticas señalaron que se necesitaría uno al año o para combatir la variante Delta? Sí, con respecto a esto de las personas vacunadas, ya esto se basa también en evidencia, en publicaciones, no es como una ocurrencia, ¿verdad? O algo que se nos pasa ahí por la mente, sino que ya se han analizado justamente estudios en otros países que han evidenciado que en personas vacunadas en general, en la gran mayoría, ya tienen, a menos de que presenten síntomas. Recordemos que si tienen síntomas, el riesgo de transmisión sí sigue siendo un poco superior, pero en personas que no tienen síntomas y están adecuadamente vacunadas, llámese con el esquema completo, que puede ser de una, si fue en el exterior, ¿verdad? En Costa Rica tenemos esquemas de 2 dosis, tanto para AstraZeneca como Pfizer, y que hayan pasado los 15 días posteriores a esto, la capacidad de una persona de transmitir el virus, eventualmente si está expuesto al mismo, es bajísima. Así que en ese sentido, digo, esto no es una situación de que es una idea, ¿verdad?, que se nos ocurre, sino que está basada en evidencia, en estudios que se han hecho de seguimiento de personas y su capacidad de contagio una vez que ya están vacunadas. Y con respecto a la tercera dosis que ustedes mencionan, la posibilidad de una tercera dosis de Pfizer o de AstraZeneca, bueno, al respecto,
Lo que se ha visto hasta el momento es que a la luz de lo que como son y todavía hay estudios que están dando seguimiento a la permanencia de las defensas efectivas, de la respuesta inmunológica efectiva en las personas que han sido vacunadas. Así que hasta el momento lo que hemos entendido de las compañías es que no hay ningún estudio de que sí existe la necesidad de una tercera dosis. Esto, como les digo, puede cambiar con el seguimiento de las cohortes de personas que se han ido vacunando y también eventualmente si existiera una nueva que haya de protección de las personas ya vacunadas y en eso también yo quería reiterar porque recordar que las personas que se han vacunado pero que tienen síntomas sí deben aislarse, ¿verdad? Las personas que ya se vacunaron y tienen síntomas sí deben aislarse, obviamente cuando ya tengamos preventivamente y también será la prueba correspondiente. Gracias. La ministra de Educación, la señora Giselle Cruz, abordará la consulta pendiente para diario. Disculpe, el 96-69% que está vacunado del área privada ni pública, sino a la vacunación. Vamos por 30 de emisión en vivo a través presidencial, en donde los jerarcas están dando todas las que tengan los padres y madres de familia del tema del reinicio de clases. También les recordamos el sitio presidencia.go.cr/inclinada, en donde ustedes pueden consultar todas las actualizaciones de alertas. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, de la ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz, y la ministra de la Niñez y Adolescencia y presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, señora Gladys Jiménez. Próximamente